Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Estamos aquí nuevamente cumpliendo con nuestro deber, aquí en casa de oración. Realmente para nosotros es un gusto conectarnos virtualmente. Más gusto, lógicamente, nos daría estar aquí todos reunidos, pero es un tiempo en que debemos de obedecer y es un tiempo en el cual debemos estar sujetos a las leyes de la alcaldía y de nuestro presidente. Pero estamos aquí al frente del cañón, aquí en la brecha. De parte nuestra, iglesia, como siempre lo digo, los extrañamos mucho, nos hace mucha falta, lo llevamos aquí en el corazón. Mi esposa, mi suegra, mis hijos les envían muchos saludos y muchos abrazos. Amén. Sé que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo de COVID-19, pandemia, de cuarentena. Pero el Señor me dio una palabra hoy cortica para empezar nuestro tema de hoy. Amén. Entonces, saluda a la persona que está a su lado, dele un abrazo y dígale: el Señor tiene una palabra hermosa para esta tarde de resurrección, domingo de resurrección. Entonces, dele un abrazo, dispóngase ahí, siéntese, esté pendiente de lo que el Señor va a hablar. Amén. Vamos a ir a Eclesiastés 3:1. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente: todo a su debido tiempo. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el sol. Este versículo de Eclesiastés trae una promesa increíble para la iglesia, para tú que estás en tu casa, para mí. Aquí nos enseña algo y me gustaría compartirlo con ustedes, ¿sí? Que toda prueba es temporal, que toda crisis tiene fecha de expiración. Por lo tanto, este virus, esta pandemia, esta cuarentena, tiene sus horas contadas en el nombre de Jesús. Y créalo que tiene sus horas contadas. Porque nada es permanente. Lo único que es permanente es Dios y las promesas de su palabra. Porque la misma palabra dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo. También la Biblia nos enseña que cielos y tierra pasará, pero que su palabra jamás pasará. Amén. Iglesia, no se preocupen. Dios tiene el control de cada situación nuestra. De esta vamos a salir y tengan la plena seguridad. El Señor tiene el control de cada situación y hoy reprendemos todo virus en el nombre de Jesús y declaramos que ninguna plaga tocará nuestra morada, porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente. Que vamos a salir adelante. Después de la noche, ¿qué llega? Llega el día. Después del invierno, llega el verano. Después de la sequía viene la lluvia. Y después de la tormenta, ¿qué? Viene la calma. Y yo sé que en el nombre de Jesús, esta tormenta tiene que acabar. Amén. Ahora vamos a ir, como siempre, lo hago aquí en vivo y en directo cuando estamos aquí reunidos. Tomamos la palabra y vamos a hacer nuestra declaración de fe. Si usted está en su casa, debe tener su Biblia, tiene que tener sus apuntes, su cuaderno de apuntes, para que también vaya escribiendo los versículos, como les he enseñado, para que en la tarde o en esta semana vaya explorando más de lo que hoy se va a enseñar. Amén. Entonces vamos a colocar nuestra Biblia, vamos a hacer nuestra declaración de fe. Cierra sus ojitos allá. Esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Y yo puedo hacer
todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, hoy la estudiaré, hoy la escudriñaré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará hasta lo más profundo de mi corazón, transformará mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, transformará mi hogar, mi familia, mis finanzas, mi municipio, mi país. Y declaro en el nombre de Jesús que nunca, pero nunca volveré a ser el mismo. Demos la alabanza al Señor. Gloria a Dios, porque es una declaración que tenemos que estar con convicción de que así va a ser, porque la palabra es la que nos cambia, la que nos transforma. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Juan, como les decía, hoy domingo de resurrección, ¿no? Vamos a ir al Evangelio de Juan, Juan 20, 19 al 22. Yo tengo acá la Nueva Traducción Viviente. Entonces dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas, porque tenían, ¿qué? Miedo. Y decía que estaba con las puertas, ¿qué? Bien cerradas y tenían miedo. ¿De quién? De los líderes judíos. De pronto Jesús estuvo de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo Jesús. Mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Una vez más les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Versículo 22. Entonces sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Vamos a orar, amada iglesia. Padre de la gloria, te damos gracias porque tú eres bueno, eres fiel y grande es tu misericordia, mi amado Rey. Padre, hoy has traído tú en una enseñanza desde tu corazón, Señor, y tú la quieres impartir a tu iglesia, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, Señor, que cada persona que está al frente de las pantallas de sus televisores, que cada persona que está en cada tableta, que cada persona que está en cada celular, en la pantalla de su celular, pueda ser ministrado, mi amado Rey. Padre, que llegue hasta lo más profundo de su ser, Señor, y que pueda entender realmente el sacrificio que tú hiciste en la cruz y al mismo tiempo, Señor, lo que celebramos hoy, que es la resurrección tuya. Y no solamente tuya, mi amado Padre, la resurrección de nuestros corazones, porque estábamos muertos en el pecado y a través tuyo nos has resucitado a una nueva vida, Dios. Te pido, Espíritu Santo, que tú te muevas de una manera sobrenatural. Yo te pido que traigas convencimiento, que traigas revelación de tu palabra. Y te pido, Señor, que tú me uses, Dios. Que seas tú, Señor, glorificándote en mí, Señor. Que no sea palabra humana, sino palabra tuya, Señor. Gracias porque eres bueno y porque eres fiel. Y gracias por la victoria que tenemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre. Volviendo, hay una historia del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Cuando él estuvo en su periodo, hizo la abolición de la esclavitud. En ese tiempo, en la abolición de la esclavitud, muchas personas, hombres y mujeres, seguían viviendo la misma situación. ¿Por qué? Porque muchas personas de ellos no sabían leer y por supuesto tampoco sabían escribir. Entonces mantuvieron por mucho tiempo llevando también ese estilo de vida, de esclavos. ¿Por qué? Porque no saben leer ni porque no saben escribir. Y entonces no sabían realmente cuáles eran sus beneficios y sus derechos a través de lo que hizo Abraham Lincoln en ese periodo, en la abolición de la esclavitud. Y hoy sucede lo mismo. Hoy hay muchos creyentes que creen en Dios, ¿sí? Pero que no saben que tienen sus beneficios y al mismo tiempo que tenemos derechos. Amén. Y yo creo que esta semana es un buen tiempo para saber cuáles son los beneficios de los derechos que tenemos nosotros. Sé que no solamente aquí en Agua de Dios, en Colombia,
Hay millones de cristianos, de personas que están también celebrando la Semana Santa en sus casas. Yo les quiero decir algo, jamás en mi vida, con los pocos años que tengo yo, jamás había pasado una Semana Santa así, en cuarentena, nunca, desde que yo estoy aquí en la tierra, jamás ha pasado. Sé que es un tiempo difícil, yo a veces pienso y medito, porque realmente el Señor dice que Dios es amor, pero también que Él es fuego consumidor, y Él está ajustando no solamente cada habitante de cada país, porque realmente en estos tiempos, con el respeto que ustedes se merecen, y la verdad, he venido pensando que debemos también de darle como gracias, entre comillas, al COVID-19. ¿Por qué? Porque yo pienso que a través de este encerramiento, de esta cuarentena, hemos sido golpeados en cuanto al orgullo, en cuanto a la arrogancia. Hemos también tenido la oportunidad de conocer nuestras esposas, nuestros esposos en casa, porque hay matrimonios que pueden haber tenido 5, 10 años, 15 años y ni se conocían, porque no tenían tiempo, porque no se dedicaban el tiempo. Y ahorita Dios está permitiendo muchas cosas para que nos conozcamos. El tiempo que no le dedicábamos de una otra manera a nuestros hijos, hoy tenemos suficiente tiempo para poder dedicar a nuestros hijos, los hijos hacia los padres. Entonces Él ha hecho como un ajuste realmente, porque estábamos como un poquito desalineados. Entonces, al mismo tiempo, pienso que, y no es porque yo sea una ave de mal agüero, sé que también van a haber muchos divorcios, porque el estar en estos encierros no es fácil, es un poco difícil, y van a salir muchas asperezas, y que Dios nos guarde, porque es un tiempo difícil, y lo único que nos puede mantener es Dios, es la oración y su palabra. Así que tenemos que mantenernos orando, ayunando, leyendo la palabra y viviendo con armonía. Amén. Volviendo a nuestra enseñanza, Jesús no solamente nos da la vida eterna. Claro, Él a través de su sangre y de su resurrección nos da vida eterna. Pero también aquí nos da en la tierra una vida abundante. ¿Por qué? Porque ya de una otra manera no vamos a seguir el camino que llevábamos. Cambiamos de dirección. Arrepentimiento, ¿qué quiere decir? Cambiar de dirección. Nosotros nos arrepentimos, permitimos que Dios entrara en nuestras vidas, ¿sí? Nos resucitó porque estábamos muertos prácticamente en el pecado y nos dio una vida nueva. Por eso es que hoy debemos de estar contentos y alegres a pesar de la situación que está viendo en el país y a pesar de la situación que está viendo en el mundo. Porque hemos visto en las noticias, en los WhatsApp, lo único que vemos es muerte y enfermedad. Y no nos tenemos que dejar contaminar de esto. Son tiempos hermosos en los cuales tenemos que humillarnos delante del Señor, fortalecernos en su palabra y estar orando y ayunando. Yo he visto también en estos tiempos una ola de pasividad, de quietud. La gente anteriormente, sus compromisos, sus preocupaciones, el trabajo, una cosa y la otra, y el enemigo ha aprovechado de eso. Un tiempo de quietud, de pasividad. Y nosotros como hijos de Dios, nosotros como líderes, como pastores, también tenemos que esforzarnos, es a levantarnos. Pero a levantarnos ¿cómo? Arrodillándonos, doblando, hincando nuestras rodillas por nuestra familia, por nuestras vidas y por el mundo, por lo que está sucediendo. Entonces yo les invito que lo hagan, que se mantengan firmes y así podemos salir adelante de esa situación tan horrible que está presentando hoy en día. Amén. En esta tarde, hoy domingo de Ramos, me gustaría hablar de 4 beneficios que el Señor Jesús nos da a través de su resurrección. No son solo 4 beneficios que voy a hablar hoy, son muchos, pero voy a sacar 4 beneficios en el día de hoy. Amén. La resurrección de Jesús no solo probó que Jesús
fue quien dijo ser, o sea, el Hijo de Dios. No solamente eso, la resurrección de Jesús hizo que algo pasara a sus discípulos, que algo pasara a los apóstoles, ¿sí? ¿Y qué fue? Les cambió la vida para siempre. Y quiero que me acompañen esta tarde a estudiar bien estos versículos que les acabé de leer. La Biblia nos narra que la primera aparición de Jesús, ¿sí?, después de ser crucificado, en Juan 20, 19, dice: este domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos en las puertas bien cerradas. O sea, ellos las tenían bien cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. O sea, estaban en un, como estamos nosotros, en una cuarentena, estamos bien cerrados, estamos en una casa donde las puertas están bien cerradas, como en una cuarentena. Así estaban ellos, los discípulos, y ellos tenían miedo. ¿Por qué? Porque acaban de matar o asesinar a su líder, a nuestro Mesías, a nuestro Jesús. ¿Quién no iría a tener miedo? Los judíos podían llegar a hacer lo mismo con ellos. Entonces, ellos tenían miedo. Y hoy, por lo regular, muchos están confinados en sus casas y teniendo ese miedo, ese temor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ser muy claros. Cuando estamos con el Señor, no tenemos por qué tener temor, porque Él mismo dice en su palabra que Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, aquí sucede que ellos tenían miedo, tenían dudas, tenían temores, y Jesús se les aparece y les dice: les doy la paz, sea con vosotros. O sea, ¿les trajo qué? Les trajo paz. Yo me imagino que en ese momento el Señor Jesús, siendo judío, les dijo Shalom, les dijo esa palabra en hebreo que significa paz, les daría la paz. Tenían que miedo, temor, duda, incertidumbre. Entonces, aquí vemos que el primer beneficio que nosotros tenemos a través de la resurrección del Señor es que Él trae paz. El Señor, a través de la resurrección, nos trae paz. Tú tienes paz y tienes que tener paz. A pesar de la situación que se está viviendo, tú tienes paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la tienes que tener tú y yo. No tenemos por qué tener temor. Dios tiene el control de cada situación, de cada circunstancia, en el nombre de Jesús. De pronto ellos estaban encerrados y vuelvo y repito, estaban ahí camuflados, guardados. Podrían haber dicho: no tenemos quien nos defienda, no tenemos quien nos ayude, nuestro líder fue crucificado, ya no tenemos quien nos apoye. Y Él aparece y les dice: muchachos, tranquilos, 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 no se preocupen. Yo no estoy muerto, estoy vivo. Y eso es lo que te quiere decir el Señor hoy. Jesús no está muerto, Él está vivo. Tú tienes un Dios vivo que resucitó. Y tienes que entender y hacerte la realidad que Él está vivo y que Él resucitó. Amén. Yo quiero que entiendas que tú no has puesto tu fe, tu confianza en un Dios muerto, no lo has puesto. Tú colocaste tu fe, tu confianza en un Dios vivo que vive por los siglos de los siglos. Amén. Jesús ha resucitado. Repita conmigo allá en casa: Jesús ha resucitado. Jesús ha resucitado. Démosle gloria a Dios. Y eso, de saber que estamos celebrando eso, nos llenaría de mucha paz, de mucho gozo, de mucha alegría, y gozarnos de que Él resucitó y de que Él vive en nosotros. Estábamos muertos al pecado y hoy el Señor, a través de su sangre preciosa, nos hizo libres, y a través de su resurrección. Amén. Iglesia, tranquilos, no se preocupen. Él ha resucitado. Y si Él ha resucitado, no tenemos por qué afanarnos. Cuando el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Ni la pandemia, ni ninguna peste nos puede llegar a tocar, porque Él nos guarda, nos protege. Él está nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. No se preocupen, iglesia. Qué bueno, hay un nombre que me gusta y me fascina cuando lo llaman el Príncipe de Paz. Y Él es nuestro Príncipe de Paz. Él nos puede traer paz en cualquier situación. En esta que estamos viviendo, nos trae paz. Nos puede traer paz en cualquier circunstancia o en cualquier etapa de tu vida te trae paz. Yo te hago una pregunta. Tú en este momento, a pesar de lo que se está viviendo, ¿tú tienes paz? ¿Realmente tú tienes paz? Porque si no tienes esa paz, hay algo que está afectando tu vida. De pronto estás más escuchando esas noticias malas de la enfermedad, de los que han muerto, y tienes mucha incertidumbre. De pronto has dejado de orar, has dejado de ir al lugar secreto, y has dejado de leer la palabra, que son las mejores noticias que uno puede estar leyendo. Tienes que autoevaluarte, porque si tú eres una hija o un hijo de Dios, no puedes tener ahorita temor, ni miedo, ni angustia, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, autoevalúate. Entonces, Él no solamente trajo paz al corazón de sus discípulos, de sus apóstoles, trajo paz al corazón nuestro. El apóstol Pablo nos confirma una vez más en Efesios 2:14, nueva versión internacional. Dice, si Él no hubiera resucitado, no tendríamos paz. Si Él no hubiera resucitado, no tuviéramos paz, pero resucitó. El apóstol Pablo le escribe años más tarde a la iglesia de Éfeso y les dice, Cristo es nuestra paz. Entonces, en estos momentos nuevamente de pandemia, de crisis, de cuaresma, Él nos da la paz suficiente. La paz no es la ausencia de los problemas. Repito, la paz no es la ausencia de los problemas. ¿Sí? La paz se manifiesta con la presencia de Dios. Repito, la paz no es la ausencia de los problemas. Es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Si no está la presencia de Jesús, vamos a tener problemas. Pero si estamos en la presencia de Jesús, los problemas tienen que olvidarse. Amén. Vamos a estar en momentos difíciles, ¿sí? Van a haber problemas económicos, ¿sí? Los van a haber. Van a venir desiertos, van a venir tormentas. Pero nuestra fe no puede estar en las tormentas ni en los desiertos, ni tampoco en el hombre. Nuestra fe tiene que estar en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, tienes que entender que yo ni tú vas a estar sola. Dios te está acompañando, Dios te está guardando, Dios te está sustentando, Dios te está proveyendo. Él es el Dios que tenemos, un Dios vivo, un Dios que resucitó. Amén. El segundo beneficio que el Señor nos da, ¿sí?, a través de su resurrección, es la alegría. Tenemos que estar gozosos y alegres a pesar de la situación. Dice en el Juan 20:20, dice, mientras hablaba, le mostró las heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron ¿de qué? De alegría cuando vieron al Señor. Le estaba mostrando las manos y le estaba mostrando su costado. Pero cuando vieron eso, se llenaron ¿qué? De alegría. Entonces no solamente les estaba dando paz, sino también les daba alegría. Y al darnos alegría, ¿qué? Nos da gozo. Y eso también nos da a nosotros, alegría y gozo. En Lucas 24:39, nueva versión internacional también, dice, miren mis manos, miren mis pies, pueden ver que de veras soy yo, tóqueme y asegúrese
de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo como ven que yo tengo. Entonces, la resurrección trajo alegría a sus discípulos, la resurrección trae alegría también a nosotros. Y la buena noticia es que Jesús vivió, murió y resucitó. Como te repetía, Él no solamente te va a dar vida eterna, sino también te va a dar vida abundante aquí en la tierra. Hay muchos religiosos, hay muchas personas profetas que han estado aquí en la tierra, que también han vivido, han muerto, pero con la diferencia de Jesús que no han resucitado. De muchas religiones, ¿no? Como el Buda, Hare Krishna, muchos personajes en los cuales han tenido también un poder en cuanto a la religión, pero ellos no han resucitado. El único que resucitó es el Señor Jesús. Hay muchos seguidores que van a Israel a visitar la tumba de Jesús. Y creo que ayer les envié un mensaje o le mandé un video donde un evangelista está allá precisamente en Israel y él entra a la tumba y se encuentra vacía. Les quise mandar ese video para que nos proyectáramos al día de hoy. Yo lo envié ayer, pero lo envié ayer y hoy pues para como para plasmarlo junto con la enseñanza, para complementarlo. Está vacía. Ya hay un letrero ahí, dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Ese es el letrero que vamos a encontrar ahí en la tumba cuando podamos ir a Israel a conocer la tumba vacía. Tú ya sabes que tú no vas para abajo, o sea, tú no vas para el infierno, tú vas para el cielo. El Señor pagó tu deuda, el Señor la canceló, pagó la cuenta que tú tenías. Él giró por ti. Y lo más bonito y lo más hermoso es que Él te compró tu tiquete sin necesidad de sacar un centavo. Tú tienes una morada en el cielo, tú tienes un lugar para llegar allá sin ningún problema, una casa te está esperando allá. Entonces, hoy domingo debemos estar muy contentos y muy felices. Se llevó el pecado, se llevó la ruina, se llevó la miseria, se llevó la enfermedad. Somos sanos en el nombre de Jesús. Somos prósperos en el nombre de Jesús. De pronto tú me puedes preguntar, ¿pero por qué estoy enfermo? Pueden haber habido hábitos, de pronto no te cuidaste cuando más joven. No sabemos. Pero la palabra dice que Él llevó las enfermedades, que Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Que no, pero es que lo que pasa es que mi parte económica no está fluyendo como debería ser. De pronto has tomado malas decisiones en tu vida, en la parte económica. También te tienes que evaluar cuáles son los filtros por donde de una otra manera o esas fugas. Pero solamente tú lo podrás averiguar con tu estado contable y el Señor te mostrará en dónde están las fallas que ha llevado hasta el día de hoy. Amén. Ya no hay argumentos en contra nuestro, ningún argumento. Al contrario, hay argumentos a favor tuyo. Ya hoy en día ya no hay una lista de pecados. Al contrario, hay una lista de bendiciones que nos siguen por donde quiera que vayamos. Porque ya somos benditos, porque ya somos nación santa y pueblo escogido por Dios. Somos real sacerdocio. Él nos adoptó como sus hijos. Amén. Al mismo tiempo tenemos que entender que ella desde el cielo no nos dice son culpables y nos dice inocentes, 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 inocentes. Eso somos nosotros. Somos inocentes a través de Cristo. En Juan 20, 21, una vez les dijo, la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Ojo con esto. Juan 20, 21. Juan una vez más les dijo, la paz sea con ustedes. Volvió y le repitió la paz, ¿no?
Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El tercer beneficio que veo aquí a través de la resurrección de Cristo, que Dios nos da un propósito. Dios a través de su Hijo nos da un propósito. Muchas personas viven aquí en la tierra, muchas personas no viven aquí en la tierra, existen. ¿Saben por qué? Tienen un aliento de vida, lógicamente, pero no tienen un propósito. Entonces, muchas personas aquí en el mundo, no viven aquí en la tierra, pero existen. ¿Por qué? Porque no tienen un propósito claro aquí en la vida. Hay un dicho que dice que cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Hay un pastor que murió en las Bahamas, un gran hombre de Dios, Myles Munroe. Él decía, el hombre más pobre en el mundo no es el hombre sin dinero, es el hombre sin propósito. Repito, el hombre más pobre en el mundo no es el hombre sin dinero, es un hombre sin propósito. El propósito es mucho más importante que la fama, que la fortuna o un buen trabajo, porque solo el propósito te puede dar sentido y significado a tu vida. El propósito en tu vida te da sentido y significado a tu vida. Sin propósito, nuestra vida carece de sentido y de significado. Simplemente estamos existiendo, pero no estamos viviendo. Yo lo hablé en la enseñanza pasada donde les dije que el que no está preparado para morir, tampoco está... el que no está preparado para morir, tampoco está preparado para vivir. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro. Porque si realmente tenemos que entender que nosotros llegamos a este mundo, pero que tan pronto nacemos, la muerte ya nos ronda. Y que tarde que temprano tenemos que morir, iglesia. La misma palabra nos dice que no somos ciudadanos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en el cielo, que simplemente somos peregrinos de este mundo. El Salmo 90 nos habla que vamos a ir 70, 80 años máximo. Bueno, que hoy en día la gente está viendo 90, gloria a Dios, pero más o menos esa es nuestra vida. Entonces, tenemos que vivir una vida que con propósito. Me encanta este pasaje porque de una otra manera él dice que mi Padre me envió. ¿Quién es su Padre? Dios, con un propósito. ¿Y cuál era su propósito? Como le dije al comienzo. Él nació de una virgen, duró hasta los 30 años, se bautizó, su ministerio fueron 3 años y tuvo que cumplir su propósito, su misión. ¿Y cuál era? Dar su vida por ti y por mí. Llegar a una cruz. Fue humillado, vituperado, fue blasfemado, escupido, con una corona de espinas como lo hemos visto en esas películas estos días. Y fue clavado a una cruz, por ti y por mí. Dios vino con un propósito y ese propósito lo cumplió. Hay una parte donde Él le dice al Padre que va con la cruz, le dice, Padre, si pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Era un momento doloroso, era un momento de humillación, pero Él cumplió con ese propósito. Y por eso hoy debemos de estar contentos y felices, porque a través de Él, Él también nos dio vida. Entonces, Él no solamente a los discípulos y a nosotros les dio paz, alegría, sino que también les dio un propósito, como te lo está dando a ti y me lo está dando a mí. Ellos estaban encerrados en una casa, escondidos, no tenían propósito, no tenían destino en la vida, carecían de un llamado, habían perdido ¿qué? La esperanza. Y en ese momento se aparece Jesús y le dice, así como yo tuve un propósito, ustedes también tienen un propósito, tienen un llamado,
y tienen una misión. Porque Él lo está diciendo en la palabra, ¿no? Mateo 28, 19 al 20, nueva traducción viviente, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aquí hay una promesa muy importante en esa palabra. Nos dice que vayamos, ¿sí?, a ser discípulos. Y dice que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. O sea, va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Es una promesa. Él va a estar con nosotros. Yo tengo un púlpito aquí, en casa de oración. Yo lo tengo acá. Y cada vez que yo voy en la calle, donde pueda, voy predicando la palabra. Personas que estudian. Su púlpito está en el colegio, en la universidad. De pronto tú tienes una empresa. Tu púlpito está en la empresa. De pronto tú tienes una cigarrería, un supermercado, tienes una ferretería, tienes un negocio. Tu púlpito está allá en la cigarrería, en la frutería, en el supermercado. De pronto arreglas las uñas. Tu púlpito está ahí arreglando las uñas. Y ese es tu propósito, llevar las buenas nuevas del Evangelio, donde quiera que estemos. Amén. Y cuando tú entiendes que tú tienes un propósito, ¿sí?, también entenderás que tu familia también tiene un propósito. Tu matrimonio tiene un propósito. Tu trabajo tiene un propósito. Las cosas que te sucedieron antes tenían un propósito, ¿cierto? Hoy en día yo me doy cuenta de eso. Pasé por muchas situaciones difíciles, situaciones críticas, momentos difíciles y duros. Y hoy en día entendí cuál era el propósito de mi vida. Era llevar las buenas nuevas. Y hoy estoy en este pueblo, compartiendo la palabra, llevando las buenas nuevas. Jamás pensé, pero le pedí tanto al Señor sabiduría y que me hablara, que me diera cuál era el propósito. Después de haber batallado en mi vida mundana, me di cuenta hoy en día que mi propósito es llevar el Evangelio. Y no solamente yo soy el que tengo el propósito, tú también tienes propósito en tu vida. Mi familia tiene propósito, mi esposa tiene propósito, mis hijos tienen propósito, y si alcanzo ya a llegar a conocer a mis nietos, también irán a tener propósito. Por eso es que tenemos que saber realmente cuál es nuestro propósito. Es importante aquí en la tierra. Sin propósito, nuestra vida es vana, es vacía, carece de sentido. Pero Jesucristo resucitó para que nosotros tuviéramos ese propósito. Porque si Jesús no hubiera resucitado, los discípulos no tendrían ese propósito. Se hubieran quedado encerrados, atemorizados, llenos de miedo, hubieran visto una vida sin sentido, hubieran terminado de pronto hasta torturados, muertos. Pero llegó Jesús, les dio paz, les dio alegría y les dijo: ustedes tienen propósito. Y yo desde aquí, mis amados hermanos, tú tienes propósito como yo lo he tenido. Amén. El cuarto beneficio, Juan 20, 22 dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Juan 20, 22. Y vamos también a Hechos 1:8. Dice:
pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Tocaima, en Agua de Dios, en Girardot, en Malachí, en el Jordán, en Ricaute, en Bogotá, en Santander, Boyacá, Estados Unidos, hasta los fines, hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿De llevar qué? Las buenas nuevas. Es el poder que nos da el Señor, ¿a través de qué? Del Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos que Él iba a morir y a los 3 días ¿qué? Iba a resucitar. Él les prometió eso. También les dijo que tenían que ir al Padre, ¿sí? Y les dijo, no se preocupen, tranquilos, yo me voy para donde mi Padre, pero no se preocupen, no se afanen, yo les dejaré el Espíritu Santo aquí en la tierra, que es el Consolador, que es el que levanta nuestras manos, que es el que nos guía, que es el que nos fortalece, que es nuestra ayuda. Y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de tener una amistad con el Espíritu Santo. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da el discernimiento, todo nos lo da el Espíritu Santo. Si Jesús no asciende al Padre, tampoco el Espíritu Santo viene aquí a la tierra. Entonces démonos cuenta que había un propósito de que Jesús resucitara para que el Espíritu Santo nos acompañara hoy. Y el Espíritu Santo está acá y está allá en tu casa. Entonces, ese es el sentido que encontramos a través de la misión del Espíritu Santo, perdón, de la misión y del propósito que Dios tenía con Jesús y que nosotros tenemos también aquí en la tierra. Espíritu Santo es igual a poder. Él nos va a dar el poder, el convencimiento. Él es el que trae nuestra revelación cuando leemos la palabra. Y es uno de los mejores regalos que Dios nos puede dar a través de la resurrección. Sin resurrección nunca Jesús hubiera podido ascender, como yo les dije. Y tampoco el Espíritu Santo podía venir aquí a la tierra. ¿Quién está en el trono? Está el Padre, ¿cierto? ¿Y quién está al lado derecho, como dice la Biblia? Está Jesús. ¿Y qué hace Jesús arriba? Intercede por ti y por mí. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo está acá. Dios hizo las cosas perfectas. ¿Por qué? Porque para cada uno tenía un plan y un propósito. Él es el que diseña el plan, Dios. Su Hijo está a su lado, al lado derecho, porque la Biblia no lo menciona. Y Él está también haciendo un papel, está desempeñando un buen papel. Él está intercediendo por nosotros, ¿cierto? Y aquí está el Espíritu Santo. Entonces sí había un plan, una misión a través de la muerte de Jesucristo y a través de su resurrección que celebramos el día de hoy. Si Dios te dio ese llamado, no te preocupes, Dios te va a dar el poder. Si Dios te dio ese sueño, tranquilo, no te preocupes. Dios te dio el Espíritu Santo para ayudarte a cumplir ese sueño. Si tienes una promesa de parte de Dios, no te preocupes. El Espíritu Santo va a hacer que esa promesa se convierta en una realidad. Él te va a dar la habilidad, te da la capacidad para cumplir todas las promesas que están en la palabra para ti y para mí. Lo que sucedió en los discípulos fue notorio, ¿cierto? Porque cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, sus vidas fueron transformadas. Y yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú recibiste al Señor, cuando tú recibiste el Espíritu Santo, tu vida fue transformada. Mi vida fue transformada. Y cada vez está haciendo una transformación. Cada vez que yo leo la palabra, cada vez que yo obedezco la palabra y veo la revelación del Señor, hay una transformación en mi vida. Y los discípulos también fueron transformados, porque eran unos hombres pescadores, eran corrientes, comunes y eran ordinarios. Y a través del Espíritu Santo, sabiendo que era el que le daba el poder a ellos fueron unos hombres capaces, valientes, y fueron ¿qué? Unos hombres extraordinarios. Y eso es exactamente lo que yo hago por ti.
Hoy oro, clamo, o lo que hacemos aquí con mi esposa también. Oramos y clamamos y le pedimos al Espíritu Santo que te llene, que corte lo que tengas que cortar, que te haga una persona diferente, que llegue la revelación de la palabra a tu vida, porque al tener la revelación va a haber una transformación. Tu vida no va a ser igual, tu vida va a ser diferente. Ya no vas a estar en miedos, en angustias, en incertidumbres, porque mira, el Señor te está dando paz, te está dando alegría, te está dando, a través de la alegría también te da gozo, ¿cierto? Te está dando propósito. Y lo más hermoso que te está dando es que te está dando el poder del Espíritu Santo. Tienes que aliarte con el Espíritu Santo, ser amigo del Espíritu Santo. En tu lugar secreto, ven Espíritu Santo, llévate toda duda, todo temor, todo miedo. Y Él se lo va a llevar. Él se lo va a llevar. Amén. Entonces el Espíritu Santo hace de los incapaces capaces, de los temerosos valientes, y de las personas ordinarias hace personas que extraordinarias en el nombre de Jesús. Amada iglesia, hoy te traje esos 4 beneficios. Espero que te hayan gustado, que el Señor te haya hablado, que el Señor te haya enseñado. Posiblemente te ha confrontado la palabra, no sé, pero sé que el Espíritu Santo hizo algo en tu corazón. Nos da la paz, nos da la alegría, nos da un propósito y también nos da el poder del Espíritu Santo. De pronto algunos que están allá detrás de sus pantallas me dirán, ¿y qué debo hacer para tener esos beneficios, Wills? ¿Será que asistiendo a la iglesia, ya esta Semana Santa pasó, de pronto en Navidad, en Año Nuevo, en la próxima semana, ¿será que yo puedo tener esos beneficios? ¿Será que asistiendo a una religión voy a obtener esos beneficios? No. Hoy te quiero invitar para que tú también te sumes a uno más que pueda disfrutar, a uno más que se pueda gozar, a uno más que pueda tener esa paz, esa alegría, ese propósito y al mismo tiempo ese poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Tú tienes que tener una relación. La religión no salva. Lo único que puede salvar es una relación entre tú y Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Amada iglesia, si tú quieres esos 4 beneficios que Dios tiene a través de la resurrección, te voy a invitar para que me acompañes en una oración. Recuerda que la religión no es una relación. Tenemos que tener una relación con el Señor. Cierra tus ojitos allá en tu casa y vas a repetir conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón, Rey, porque estaba alejado de ti. Perdona mis pecados, Dios. Te pido, Señor, que en esta tarde tú entres a mi corazón, limpies mi corazón, mi alma, mi cuerpo. Padre, yo te pido que hagas de mí un hombre o una mujer nueva. Que seas tú, Señor, transformándome, cambiándome, Dios. Padre, hoy yo te confieso como mi único Señor y mi único Salvador. Y te pido, mi Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca, pero nunca lo borres de allí, jamás. Y yo te prometo, Señor, que desde hoy te voy a servir y te voy a seguir. Y gracias, Señor, porque a través tuyo tengo la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque hoy viene un pecador arrepentido, Señor. Y ha hecho esta oración, Señor, y ha tenido la convicción de que no podía seguir viviendo de la manera como estaba viviendo. Tú has entrado a su vida, Dios, a través de esta oración. Yo bendigo la vida de este hombre, de esta mujer, y te pido, Espíritu Santo, que tú los transformes en una mejor persona, en un mejor padre de familia, en un mejor hermano, en un mejor amigo, y ante todo, Señor, vuélvele un discípulo, Señor,
como tú convertiste a los discípulos, Señor, a esos 12 discípulos que estuvieron acompañándote a ti aquí en la tierra, Señor. Hiciste una transformación. Padre, haz la transformación también a los que hoy te han recibido como el único Señor y el único Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Iglesia, les doy muchas gracias. Perdónenos de una otra manera porque no somos muy prácticos en estos mensajes por medio de la internet. Pero créanme que lo hacemos con amor, lo hacemos con mucha alegría de poder compartir, para no podernos desconectar, para que ustedes escuchen la voz de su pastor. Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. Sé que cada domingo podemos estar enviando este mensaje. Discúlpenos, hubieron cositas que de pronto fallas, pero aquí estamos. Y créanme que nos hace mucha falta. Queremos nuevamente retomar los estudios bíblicos, queremos volver a abrazarnos, volver aquí a este lugar. Entonces, de verdad que lo extrañamos, los queremos mucho. Amén. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta enseñanza. Sé que ha sido de mucha edificación para nuestras vidas. Y te doy gracias, Señor, porque esta semana va a ser una semana de bendición, de puertas abiertas. Gracias porque tú vas a guardar a cada hermano, Señor, en sus casas, cada familia en sus casas, los vas a guardar, los vas a proteger, Señor, porque sé que están en el hueco de tu mano. Y estando en el hueco de tu mano, están en el mejor hueco, Señor. Guárdalos, protégelos, Dios, y cuídalos, amado Rey. Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, porque tú eres nuestro proveedor. Y te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, amada iglesia. Dios les bendiga.